Tal vez te dijeron que el cambio del sábado al domingo fue realizado por los apóstoles a partir de la resurrección de Jesús y que en el Nuevo Testamento tenemos evidencia de ese cambio. Acompáñame a este video y te voy a dar información que seguro te va a sorprender. Comenzamos. El cambio del sábado al domingo no fue cambiado ni por Jesús ni por los apóstoles, sino que dicho cambio fue realizado por la Iglesia Católica. Esto no lo digo yo, así lo afirma la Iglesia Católica y teólogos de todas las religiones cristianas protestantes. Por ejemplo, el Catecismo del Concilio de Trento dice que agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo. Stephen Keenan, en el Catecismo Doctrinal, dice que la Iglesia tiene el poder de instituir festividades porque si ésta no tuviera tal poder no podría haber cambiado la observancia del domingo por la observancia del sábado, un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura. The Catholic Mirror, en 1893, afirma que la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. Aquí en pantalla te dejo otras citas por si querés leerlas con pausa, donde autoridades católicas realizan tremendas afirmaciones. Ellos dicen que no hay ningún registro bíblico que autorice el traspaso de la santidad del sábado al domingo, mientras a la vez proclaman orgullosos que dicho cambio lo realizó la misma Iglesia Católica en virtud de su autoridad. Es decir, que ellos afirman que tienen la autoridad de modificar o anular una ley escrita por Dios mismo. Pero tal como te dije anteriormente, no solo la Iglesia Católica afirma esto. Edward Hiscox, autor de varios manuales y guías para la Iglesia Bautistas, dijo que el sábado fue transferido al primer día de la semana y que el registro de esa transacción no la encontramos en el Nuevo Testamento. Él dice que no hay ninguna evidencia bíblica del cambio de la institución del sábado al primer día de la semana, y aquí te dejo la cita completa. De la misma forma, William Carver, teólogo y educador bautista estadounidense, dijo: nunca hubo un cambio formal o autoritativo del séptimo día judío sabático al primer día de observancia cristiano. La Confesión de Augsburgo es uno de los documentos fundamentales del luteranismo y una de las confesiones de fe más importantes de la Reforma protestante. En ella se afirma que los católicos transformaron el Día del Señor y que el cambio del día sábado fue gracias al gran poder de la Iglesia. Aquí te dejo la cita completa. John Müller, un destacado teólogo luterano del siglo XX, dijo que yerran enseñando que el domingo ha tomado el lugar del sábado del Antiguo Testamento porque la Escritura de ninguna manera ordenó el primer día de la semana en lugar del sábado. Y para no aburrirte, aquí en pantalla te dejo algunas citas de teólogos prominentes de otras iglesias como anglicanas, congregacionalistas y metodistas. A modo de ejemplo, por si te interesa, donde todas estas coinciden en afirmar que no hay ningún indicio en la Biblia que nos indique que el domingo haya reemplazado al sábado. Esto que te acabo de señalar no es un dato más. Te explico. Aquí en pantalla te dejo un gráfico donde puedes ver de forma simplificada la evolución de las religiones cristianas a lo largo de la historia en una línea del tiempo. El punto es que, tal como hemos comentado antes, la Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha proclamado orgullosamente que son ellos los que han cambiado la santidad del sábado al domingo, basados pura y exclusivamente en virtud de la autoridad que la Santa Sede proclama tener para modificar la ley que de Dios mismo escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Y además confirma, insisto, que no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que autorice o señale dicho cambio. Y esta proclamación ha sido confirmada por teólogos importantes de todas las religiones, tal como acabamos de leer. Tal como puedes ver en el gráfico, a partir de la Reforma Protestante se fueron creando diferentes ramas que se separaban principalmente por diferencias teológicas, creando de esta forma las religiones cristianas protestantes actuales. El punto es que cuando las religiones se van separando de la Iglesia Católica, heredan la observancia del domingo. Y es así que cada religión se ve con la necesidad de justificar teológicamente la observancia del domingo que heredaron. Es decir, y presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora, las explicaciones que las religiones cristianas actuales presentan para justificar la observancia del domingo bajo ningún aspecto fueron los motivos teológicos que las llevaron a observarlo, sino que, insisto,
fue heredado y luego se vieron obligados a justificarlo con falsas doctrinas que la Biblia no enseña. El primer argumento que presentan es la autoridad apostólica, ya que según afirman, los apóstoles empezaron a guardar el domingo después de la resurrección. Pero verás qué fácil es descubrir que esta afirmación es falsa y nada más lejos de la realidad. A continuación te dejo un listado donde se pueden comprobar que en el Nuevo Testamento hay varios registros que nos muestran que en cada ciudad donde iban los discípulos se congregaban los sábados. En Antioquía se registraron 2 sábados, en Filipo 1, en Tesalónica 3 y en Corinto se reunieron durante 1 año y medio. Es decir, tenemos constancia de que estuvieron reunidos más de 80 sábados. Además de que en Hechos 17:2 dice que Pablo fue a la sinagoga en sábado como acostumbraba. Ante semejante evidencia de que los discípulos se seguían reuniendo en sábado, el único argumento que tienen es decir que Pablo así lo hacía porque iba a convencer a los judíos y era en el sábado en las sinagogas donde Pablo los podía encontrar para predicarles. Pero este argumento se cae por varios motivos. En Hechos 13 podemos ver con claridad que se reunieron con casi toda la ciudad, la cual era una gran muchedumbre y por consiguiente era imposible que esto aconteciese dentro de una sinagoga. También dice el texto que eran los gentiles los que les rogaron que el próximo sábado les hablase de estas cosas y que Pablo se dirigía a ellos, no a los judíos no conversos, los cuales dice el texto que se llenaban de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Es decir, que no se estaba reuniendo en sábado para encontrar a los judíos en la sinagoga. Todo lo contrario, le hubiese venido bien evitarlos. Pero aún así, se reunieron en sábado fuera de la sinagoga delante de toda la ciudad porque era el día que seguían guardando. En Hechos 16 dice que en Filipo se reunieron el día sábado al aire libre junto al río para adorar, ya que buscaban un lugar de oración. Es decir, no fue una sinagoga con judíos y aún así eligieron el día de reposo para reunirse. En Hechos 18 nos dice que Pablo se reunió todos los sábados durante 1 año y medio y encima el texto especifica que fue con judíos y griegos. Si fuera verdad que los discípulos cambiaron el sábado por el domingo, el simple hecho de haber estado predicándoles 1 año y medio a judíos y griegos era tiempo de sobra para que cambiasen las reuniones a los domingos. Pero sin embargo eso no ocurrió simplemente porque los discípulos siguieron guardando el sábado. Por el contrario, estos son los versículos que hacen referencia al primer día de la semana después de la resurrección de Cristo y que se utilizan para querer demostrar que a partir de entonces los discípulos empezaron a congregarse en domingo. Vamos a analizarlos juntos. El primero es Juan 20:19. Y el versículo de Juan 20:19 no se puede tomar en cuenta de ninguna manera como ejemplo de los discípulos reunidos el domingo celebrando la resurrección de Cristo por 2 motivos muy obvios. En primer lugar, aún ninguno de los discípulos creía que Jesús hubiera resucitado. Aquí en pantalla te muestro los versículos que dan fe de que ellos no creyeron en la resurrección de Cristo hasta que lo vieron. Y en segundo lugar, estaban reunidos por miedo a los judíos, tristes y llorando, tal como muestra Juan 20:19 y Marcos 16. Así que esa reunión era todo lo contrario a una reunión celebrando la resurrección de Cristo. ¿No te parece? Por lo cual este versículo debe ser descartado como evidencia de que los discípulos se reunían los domingos para adorar en lugar del sábado. El segundo versículo que menciona el primer día de la semana es 1 Corintios 16:2. Pero este texto no habla de que se reunían habitualmente los domingos y entonces debían aprovechar las reuniones para recoger ofrendas tal como algunos fuerzan su interpretación. Lo que el versículo dice es todo lo contrario. El versículo dice que el domingo debían cada uno poner aparte el dinero guardándolo, haciendo clara referencia de apartarlo en sus respectivas casas. Poner cada uno aparte y guardarlo es justo todo lo contrario a poner todos en un mismo alfolí. Así que este texto, lejos de hablar de un día de reunión, está hablando de instrucciones para la recolección de la ofrenda. Pablo instruye a apartar cada uno en su casa el dinero para Dios y recomienda hacerlo tan pronto empieza la semana para aplicar el principio bíblico de que lo que le entregamos a Dios sean primicias.
Así que realmente solo tenemos 2 versículos donde tenemos una reunión en el primer día de la semana. Uno de ellos es Juan 20:26, donde dice el texto que Jesús se les vuelve a aparecer a los discípulos 8 días después del primer domingo de resurrección, que según el cómputo inclusivo de los judíos era el siguiente domingo. Algunos utilizan este texto para argumentar que a partir de ahí los discípulos se reunieron siempre en domingo, pero esto es pura especulación, ya que Jesús se presentó frente a los discípulos como mínimo 4 veces más, y en ninguna de ellas menciona qué día fue. Si a partir de ahí el sábado debería ser cambiado por el domingo, como mismo debería haber mencionado si hubiese sido en ese día, ¿no te parece? Además, sabemos que la última vez no fue un domingo, sino un jueves, ya que en Hechos 1:3 dice que se les apareció a los discípulos durante 40 días, y 40 días desde la resurrección coincide con un jueves. Y por último, tenemos el texto de Hechos 27, que también menciona una reunión, la cual se llevó a cabo seguramente el sábado después de la puesta del sol, considerado domingo para ellos, ya que en el versículo 7 dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Muy probablemente era una reunión que se realizaba frecuentemente para despedir el Shabbat, y que Pablo aprovechó hasta la medianoche, ya que tal como dice el mismo versículo 7, Pablo había de partir al día siguiente. Algunos dicen que la frase de ese versículo de reunidos para partir el pan es una evidencia de que los discípulos se reunían los domingos para adorar a Dios y realizar la cena del Señor. En primer lugar, es imposible saber si estaban celebrando la cena del Señor o si por el contrario simplemente estaban comiendo juntos, porque la frase partir el pan era una frase común entre los hebreos que siempre significó compartir los alimentos, tal como lo expresa Hechos 2, 46-47, que dice que, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. O en Isaías 58:7, cuando dice, no es que tú partas tu pan con el hambriento. En segundo lugar, en el caso de que efectivamente estuvieran realizando la cena del Señor, no se puede concluir que así lo realizaban siempre, ya que tenemos registros, como por ejemplo en Hechos 2 y en Hechos 5, donde el texto dice explícitamente que los discípulos de Cristo se reunían a diario en el templo y en las casas. Con lo cual, si se reunían diariamente, no es raro que estuvieran reunidos un domingo despidiendo a Pablo justo el día anterior a emprender su viaje. Así que, tomando en cuenta que hay registros bíblicos de reuniones de los discípulos durante más de 80 sábados en varias ciudades diferentes. Además de decir que Pablo fue a la sinagoga en sábado como acostumbraba, que no solo se reunían con judíos sino también con griegos, que no solo se reunían en sinagogas sino también fuera de ellas, y que solo encontramos 2 reuniones en domingo y una de esas 2 era un sábado por la noche, podemos decir que es totalmente falso que los discípulos dejaron de guardar el sábado y lo cambiaron por el domingo, ¿no te parece? Por el contrario, de lo que sí tenemos una gran evidencia en el Nuevo Testamento es que los apóstoles siguieron guardando y adorando en sábado tal como lo hacía Jesús. Y entonces, ¿por qué se enseña lo contrario ante tanta evidencia? Bueno, por lo que te dije antes. Los que realizaron el cambio del sábado al domingo fue la Iglesia Católica, tal como ella afirma. Ellos, sabiendo lo que acabamos de explicar, afirman que no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que autorice dicho cambio, sino que lo hicieron por la autoridad que ellos proclaman tener. Pero como las religiones protestantes actuales no reconocen esa autoridad, entonces necesitan encontrar bases teológicas para la derogación del cuarto mandamiento allí donde no existen. Estos son los motivos por los cuales tantos teólogos de renombre de todas las religiones afirman que no hay evidencia en el Nuevo Testamento de un cambio del sábado por el domingo, sino más bien todo lo contrario. Mira, haz la prueba, compruébalo por ti mismo. Escucha a cualquier predicador que enseña que los discípulos guardaban el domingo. Y ahora que ya conoces esta información, te darás cuenta qué manipulada, forzada y tendenciosa es la argumentación que te presenta y por ende erróneas sus conclusiones. Tan pronto como Cristo murió, los discípulos no se convirtieron automáticamente en cristianos en el sentido que entendemos hoy. Ellos se seguían considerando judíos, pero judíos que habían reconocido a Jesús
como el Mesías prometido. Continuaron guardando el sábado y asistiendo a las sinagogas, integrando su fe en Cristo dentro del marco del judaísmo. Su nueva fe en Jesús como el Mesías no los apartó de la identidad judía, más bien la completó según su comprensión de las Escrituras y las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Fue solo que con el tiempo y a medida que el Evangelio se extendía a los gentiles, que la distinción entre judíos y cristianos se hizo más marcada. Pero ahora analicemos el argumento desde el punto de vista del motivo, que el sábado cambió al domingo porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Y verás cómo tampoco hace ninguna lógica. Nadie niega que la resurrección no sea importante, pero de ahí a afirmar que el sábado fue cambiado por el domingo porque Cristo resucitó ese día, no tiene ningún sentido. Jesús ya había dejado un recordatorio de su muerte y un recordatorio de su resurrección. Él indicó claramente que la cena del Señor iba a ser un recordatorio de su muerte. En 1 Corintios 11:26 dice que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y de la misma forma, Él dejó en el bautismo un recordatorio de su resurrección. En Romanos 6:3 dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro dato importante es mencionar que era costumbre llamar a los días de acuerdo a su función litúrgica. De esta forma, el sábado se lo llamaba día de reposo, el viernes día de preparación, pero sin embargo, a pesar de que el Nuevo Testamento fue escrito más de 20 años después de la muerte de Cristo, en ningún lugar se menciona el primer día de la semana como el día de la resurrección. Si el domingo hubiese sido el nuevo día de adoración por los apóstoles debido a la resurrección de Cristo, lo más lógico sería que más de 20 años después de la resurrección, el primer día de la semana fuese llamado Día de la Resurrección, pero en ningún lado es llamado de esa manera. ¿Te acuerdas de la historia de la conquista de Jericó? En esa historia, Dios les dice al pueblo de Israel cómo tenían que conquistar Jericó. Tenían que dar una vuelta a la ciudad por día durante 6 días y el séptimo día debían dar 7 vueltas. Y una vez realizado ese acto de fe, Dios destruiría las murallas y le entregaría la ciudad. Argumentar que ahora guardamos el sábado por el domingo porque Cristo resucitó ese día, cuando la Biblia en ningún momento autoriza realizar dicho cambio, es tan descabellado como que el pueblo de Israel le diga a Dios, está bien, vamos a hacer lo que tú dices, pero en vez de dar 7 vueltas alrededor de la ciudad el séptimo día, daremos 7 vueltas el primer día, porque tú nos sacaste de Egipto un domingo. Déjame que te explique por qué Jesús resucitó un domingo. Hay un paralelismo evidente entre la creación y la redención. Primero fuimos creados por Dios y luego fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Dios nos creó en la semana de la creación y Jesús nos redimió en la semana de la pasión. En la creación, Dios habló 7 veces en 7 días y en la redención Cristo pronunció 7 frases en la cruz. En la creación Dios reposa en el séptimo día de la creación y en la redención Jesús reposa en el séptimo día. En definitiva, lo importante no era que Jesús resucite un domingo y por eso descansó en la tumba un sábado. Lo importante era que Jesús reposa en la tumba un sábado y por eso resucitó un domingo. Algunos predicadores, al reconocer que no tienen un motivo suficiente para defender el cambio del sábado al domingo, argumentando que Cristo resucitó ese día, dicen que ellos no defienden el domingo y que ahora los cristianos pueden guardar cualquier día. Pero el punto no es ese, el punto es con qué autoridad se anula el mandato de reposar el séptimo día que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. En todos los reinos y naciones una ley está vigente hasta que alguien con el mismo poder o superior dicte otra ley que la anule. Y esto no ha ocurrido. Recapitulando, en este video hemos visto, primero, que el sábado fue cambiado por la Iglesia Católica. Así lo afirman ellos y así lo confirman muchos líderes de todas las religiones cristianas. Segundo, que el sábado no fue cambiado ni por Jesús ni por los discípulos. Al contrario, ellos lo siguieron guardando. Y tercero, que el simple hecho de que Jesús resucite un domingo no tiene absolutamente nada que ver con la anulación de una ley. Pero existen
innumerables cantidad de otros argumentos que iremos compartiendo en esta serie. De momento, la próxima pregunta que nos hacemos es, si Jesús guardó el sábado y los discípulos también, ¿cómo y en qué momento de la historia se transfirió el sábado al domingo? Bueno, eso te lo explico en un video próximo, no te lo pierdas.